Hoy vamos a continuar con la serie Transferencias. Y yo sé que el lunes pasado, cuando nuestra hermana Denise terminó la colaboración con la enseñanza que ella estuvo hablando acerca de las donaciones y acerca de las pertenencias, estuvo muy poderosa. Fue el segundo episodio de esta serie. Yo les mencioné que hoy vamos a estar hablando de lo que es en el libro que tenemos de referencia el capítulo 4 y el 5. El tema de esos capítulos son contaminaciones de espíritus sexuales y el quinto capítulo es espíritus sexuales. Es un tema muy amplio y yo me preparé para esos temas, para esos dos capítulos, cubrirlos hoy. Pero, para ser transparente con ustedes, estoy cansada mentalmente de aquí. Mi cuerpo tal vez no está tan cansado, aunque está cansado porque tuvimos allá. Para el viaje de hoy estábamos en el aeropuerto ya a eso de las 5 de la mañana, 5:10. Entonces no he pegado el ojo. Y sí, pues ya de camino acá, yo dije, no, el tema está es pesado, un tema pesado. Si usted mira de lo que está hablando, eh, habla de diferentes subtemas. Y entre eso, pues, hay testimonios y experiencias, ¿verdad? Que la escritora está discutiendo, además de hablar de lo que es fornicación, de hablar de lo que es perversión, lujuria. También hablaba de eh, la fornicación, no sé si ya lo dije, eh, de la fornicación, de la masturbación. Habla también acerca de la pornografía y del lesbianismo, homosexualismo, y el tema es amplio. Así que hoy voy entonces a estar hablando lo que es el capítulo 8 y el 9. Amén. Como quiera lo íbamos a tocar, lo que estoy haciendo es un switch para, para poder fluir mejor, porque la verdad, pues, necesitamos también tener sabiduría de lo alto cuando se trata de enseñar. Y el capítulo 8 habla de lo que es transferencia de un espíritu de amargura. Y esto es bien importante. Tal vez usted ya conoce de este tema un poco, pero es muy interesante la amargura. Cuando usted busca la amargura en el diccionario, la amargura dice que la amargura en una persona se define como un sentimiento profundo de resentimiento. Un sentimiento profundo de resentimiento, de descontento, y a menudo es un sentimiento de dolor. Eso es la amargura. Debido a experiencias o a situaciones pasadas que las personas perciben, o sea, el individuo percibe esas experiencias como que fueron injustas o que le hicieron daño, dañinas a su persona, a ese individuo. En este caso, si fuese yo, ¿verdad? Yo percibo, no necesariamente significa que sea así la situación, pero como yo percibo la situación o la experiencia como injusta, y al yo percibirlo como algo injusto, eso crea en mí descontento, crea tal vez en mi dolor, crea en mi resentimiento, y eso es igual a amargura. ¿Ok? Entonces, es un estado emocional, la amargura, un estado emocional también que se caracteriza por la dificultad de pasar la página, la dificultad de perdonar, la dificultad, ¿verdad?, de no ver nada positivo en la situación. Yo solamente lo que estoy enfocada es en esa emoción negativa, una emoción negativa, en eso estoy enfocada. Y todo eso, todo lo que es amargura, en palabras simples, resentimiento y decepción. Entonces, la amargura puede llegar a causa de traiciones, de engaños, eh, y cositas así, para no entrar en tanta definición. Pero la amargura también, en el ámbito espiritual, es un espíritu.
se manifiesta en lo espiritual y es destructivo. Puede destruir a la persona que lo porta, donde se está manifestando, puede destruir a esa persona y también a las personas alrededor de esa persona. Un espíritu de amargura es dañino, contamina. La palabra establece que contamina su alrededor. La amargura puede destruir físicamente eh, a la persona. Tiene la capacidad de deformar el rostro, de hacer envejecer más rápido a la persona, de enfermar a la persona aún en sus huesos y físicamente enfermarse por causa de la amargura. Y este es muy interesante, muy interesante. Primera de Samuel capítulo 30 verso 6 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Eso es cuando estaban en Ciclac y fueron quemadas todas sus viviendas y tomaron cautiva a su esposa y a sus hijos. Todos los hombres que andaban con él se molestaron y se angustiaron. Todo el mundo allí se angustió a tal manera que querían apedrear, veían como culpable a David y querían apedrear a David. Y dice la palabra, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Estamos en el capítulo 8 para las que entraron, si tienen su libro de referencia. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. La amargura del alma se había contagiado por todo el pueblo. Habría crecido tanta la influencia de ese espíritu que de pronto estaba afectando a todos los otros compañeros de David y esos guerreros que andaban con él, y querían apedrear a David. Y eso es una característica que se puede resaltar en esto porque siempre la persona amargada que está con esta manifestación de amargura tienden a ser atacantes, tienden a atacar, tienden a querer herir al otro. Porque el alma quiere hacer sentir al otro lo que la persona está sintiendo, sin darse cuenta muchas veces, sin darse cuenta. Quiere que la otra persona también se sienta decepcionado, se sienta con dolor, quiere que se sienta eh, con resentimiento. ¿Eh? Así que eso es lo que manifiesta y va a transferir el amargado, amargura a los que están a su alrededor. Lo podemos ver en jefes, compañeros de trabajo, familiares, líderes de la iglesia, personas amargadas que cuando usted se acerca a ellos de una manera u otra puede ah, impactar también su vida y usted también comenzar como que a amargarse. Eh, Mire lo que sucedió la amargura, con la amargura a Job. La palabra dice en Job 7, verso 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Siempre la vida espiritual, ¿verdad? Que afecta a mal, que afecta a mal nuestra vida, tienden a cambiar la visión o la manera en que vemos lo que está sucediendo realmente en nuestra vida. Y Job había perdido casi todo. Y él dijo, yo me voy a quejar con amargura de mi alma. Tal vez no pudo ver más allá, sino que lo que tuvo fue angustia y amargura. Y el amargo, la persona que está en amargura va a manifestar queja. Van a estar quejándose en todo tiempo. Si llueve, se queja. Si hace sol, se queja. Si está nublado, se queja. Si hace nieve, frío, se queja. Por todo se queja. Si hay comida hecha, se queja. Y si la llevan a comer afuera, se queja también. Se queja por todo, aún por lo bueno, aún por lo bueno. Cuando la bendición se convierte en un problema, usted va a ver que los beneficios del Señor
empezamos a verlos de manera negativa. Aquí ella da un ejemplo, por ejemplo, da un ejemplo, por ejemplo, un líder que le pidió por años servir a Dios, pero al tener la carga que anhelaba, se comenzó a quejar, que no tenía tiempo ni espacio, que no aguantaba, que solo le demandaban. O sea, estaba orando por tener un puesto, un cargo, ¿verdad? Tal vez en la iglesia, etcétera. Y cuando lo obtiene, comienza a quejarse. Es un espíritu de amargura. Comienza a quejarse, no es que no tengo tiempo, ahora que yo estoy trabajando en esto, que aquello, que lo otro, mira para allá, lo que hacen es que me piden esto, me piden lo otro, y toda una queja avanza. Por ejemplo, da otro ejemplo a considerar, un hijo que solo le pide al padre la oportunidad de ser útil y una vez que recibe la oportunidad, se queja porque su papá le exige demasiado. Yo te quiero ayudar, papá, yo te quiero ayudar. Ah, pues mira, mijo, saca la basura o haz esto, lo otro. Ah, pero, yo, pero. Y entonces, eso son manifestaciones de queja, nos quejamos. Y las quejas constantes, aún por la bendición, vienen a causa de amargura. Muchas veces tenemos situaciones en la vida que pueden servir de justificación. Por ejemplo, en Salmo 73 verso 21 dice, se llenó de amargura mi alma. Se llenó de amargura mi alma. am, y en mi corazón sentía punzada. La amargura enferma tu cuerpo. La amargura tal vez sea a causa de una manifestación espiritual, como estamos hablando hoy, pero tiene consecuencias en tu cuerpo físico. Puedes comenzar a sentir diferentes manifestaciones, síntomas, una sintomatología. Te daña el corazón, te hace sentir ahogado, te hace sentir que te vas a morir, te hace hasta algunos desear morir. Eh, y si usted supiera que el 75% de las... Deme un segundo, segundito. Ok, gloria a Dios, discúlpenme. Eh, las enfermedades, el 75% de las enfermedades son psicosomáticas. Son psicosomáticas. Significa que su origen no es natural, sino que vienen por otras causas. Y muchas personas sabemos que enfrentan enfermedades, que enfrentan dolores y van al médico una vez, dos veces, le hacen exámenes, le hacen laboratorio, le hacen placas, rayos X, MRI, de todas estas cosas. Y no hay una explicación, no hay una solución, tú tienes todo bien, pero es que me duele. Pero es que no puedo dormir, pero es que yo siento que me ahogo, pero es que yo siento que no puedo ni tragar a veces la comida, yo siento como algo que me inflama, es que algo sucede, no es físico, el origen posiblemente que es espiritual o emocional. Y puede ser también por causa, ¿verdad? Pues del tema de hoy, a causa de la amargura. Eh, La escritora da un testimonio acerca de un día que ella estaba predicando en algún lugar y cuando empezó la administración, llegó una mujer en silla de ruedas, su hijo estaba empujando la silla de ruedas de esta mujer y ella no podía caminar, tenía sus huesos bien afectados, etcétera. Cuando ella va a orar por la señora, esta señora también estaba encorvada, parece como muestra de artritis y todo esto. Cuando va a orar por ella, el Señor le dice que perdone a su hijo, al que le está empujando la silla. Y dice que así mismo le ministró a la señora, siguió ministrando a otras personas y de momento se escuchó un grito
Y la señora se había parado de la silla de ruedas y estaba caminando. Ella llamó al hijo y lo perdonó. Y el espíritu que estaba allí no soporta esa manifestación de perdón, de amor, de gracia. Y en ese momento se pudo levantar. Entonces, las enfermedades a veces son causadas por espíritus inmundos y espíritus, como ven, no sé si ustedes conocen la historia, que el Señor llega a una sinagoga y había allí una mujer encorvada por 18 años, una mujer hija de la fe, hija de Abraham. Por 18 años dice que un espíritu era lo que estaba allí en esa mujer. Y el Señor la hizo libre. Y al instante la mujer se enderezó. Amén. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Y lo podemos creer. Eso es realidad. Había un espíritu de enfermedad en aquella mujer y al momento de el Señor, ¿verdad? Verla, hablarle, etcétera, tocarla, fue sanada y enderezada. Algo así sucedió aquí. El espíritu tuvo que irse. Pero estas enfermedades espirituales también vienen, enferman órganos, destruyen el cuerpo. Y sobre la amargura también, si usted lee en el libro de Ruth, habla de Ruth y de Noemí. Y en un punto, a ver si puedo rapidito encontrar la, la porción déjame buscar, de la palabra para que la tengamos en el Noemí. Ok. En Ruth capítulo 1 verso 20 dice que Noemí siente, ¿verdad? Todo lo que le había sucedido, las pérdidas que había sucedido en todo el proceso. Y ella dice que ahora su nombre va a ser Mara, que significa amargura. En lugar de Noemí, que era dulzura, esta mujer tiene un cambio de nombre a causa de la situación adversa que vive. Esta mujer, el libro de Ruth, si usted no lo ha leído, yo se lo recomiendo, léalo. Es poderoso, una grande enseñanza. Y Ruth y Noemí se habían ido de la tierra del pan, se habían ido y allá perdieron perdió sus hijos, perdió su esposo. Solo le quedan estas dos yernas y era pura amargura lo que ella estaba sintiendo a tal nivel que ella dice, ya yo no me llamen más Noemi, que significaba dulzura. No me llamen más Noemi, por favor. Mi nombre ahora va a ser Mara, amargura, porque su situación era demasiado amarga. Su situación era demasiado amarga y se cambió. No vio la bendición de Dios, no vio la bondad de Dios en su situación. Prefirió renunciar a la identidad que Dios le había dado de dulzura, de mujer bendecida, para llamarse amargada, para llamarse Mara. Mire qué dice Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice en el nombre de Jesús, Hebreos 12, verso 15. Te bendiga, Leila. Bienvenida. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Te puede ver que la amargura es bien peligrosa porque se vuelve un estorbo. Usted y yo no debemos de estar bien o en alianza con la amargura. No, yo no quiero tener ningún tipo de relación con la amargura porque se vuelve un estorbo, es un obstáculo, impide que recibamos bendiciones, que la bendición fluya donde yo estoy, en mi hogar, impide eso. Las bendiciones que Dios está derramando constantemente en mi vida, si yo tengo un espíritu de amargura en mí, no lo voy a recibir, no voy a recibir la bendición, ni siquiera la voy a poder ver, estoy amargada. Entonces, eh, además de eso, contamina, ahí lo dice, por ella muchos sean contaminados. Cuidado de que no brote una raíz de amargura que estorbe y que por ella muchos
sean contaminados. Hay que cuidarnos de la amargura. Y si sentimos, ¿verdad? Que eso está en nosotros y hemos tal vez orado o hemos tal vez ayunado y hemos intentado y usted siente que todavía no hay avance, no hay ese rompimiento, eso es algo que usted necesita hablarlo, no se avergüence, ¿no? De buscar ayuda, busquemos la ayuda necesaria, podemos hablar con un ministro, con nuestro pastor, si hay una cobertura especial con algún, ¿verdad? A veces tenemos camaradas y espirituales, tenemos a alguna amiga que somos body partner de oración, háblelo, confiéselo, dígalo. Yo estoy batallando con esto y necesito ayuda, y necesito ser libre de esto. eh, y con esos pasos usted tal vez puede, ¿verdad? Con esa ayuda recibir liberación de eso. Y ser nuevamente Noemi, ser nuevamente dulzura. Amén. El Señor la quiere dulce, dulce. Ahora bien, al final voy a dar toda la información de ponernos en alineamiento con lo que estamos hablando, pero esto es una serie, de la serie se llama Transferencias. Y ahora estábamos hablando del espíritu de amargura. Y vamos ahora a hablar, vamos a hablar en este día dos temas cortos. Ahora vamos a hablar de transferencias generacionales, bien simple, porque este tema es bien extenso, pero lo quiero traer simple. Yo sé que en esta serie hemos hablado en otros momentos acerca de diferentes raíces generacionales, que lo que quiere decir es que vemos patrones tal vez en el bisabuelo, en el abuelo, en el papá, en el hijo, ahora en el nuevo nieto, en el bisnieto, vemos como unos patrones en la familia y uno se pregunta, pero ¿y qué es lo que está pasando? Son transferencias como herencias, la persona lo va heredando, pero no necesariamente lo tenemos que heredar. Podemos romper ese puente, podemos crear, el Señor rompe esas maldiciones y rompe esas transferencias si no son, ¿verdad? Beneficiosas para nosotros. El Señor tiene el poder de cuando nosotros venimos a Él, transformarnos, entonces darnos una nueva línea de bendición. Eh, Vemos problemas repetitivos, por ejemplo, de divorcios. La bisabuela se divorció, la abuela se divorció, la señora se divorció, la mamá se divorció, la hija se divorció. Vemos eso. Alcohol. Fulano era alcohólico, el otro era alcohólico, el otro era alcohólico, el otro era alcohólico, el otro era alcohólico. Adulterio. Este era adúltero, aquel era adúltero, el otro era adúltero, ese era adúltero y este también adúltero. Y así miramos diferentes cosas. Podemos mencionar cientos de patrones de transferencia. eh, Igualmente de enfermedades y todo eso. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, la escritora del libro que estamos usando de referencia da un testimonio de este siervo de Dios, un hombre, ministro de Dios, poderoso, un gran testimonio, un hombre de oración. De momento, su hijo comienza a rebelarse y a rechazar las cosas del Señor, de momento, y deja de ir a la iglesia. Cuando ellos vienen a buscar consejería, se nota que lo que estaba sucediendo, ese padre lo había vivido en su juventud. Lo que el hijo estaba viendo hoy, ya tal vez el padre está renovado, transformado, ungido, un siervo de Dios, pero nunca lo habló y nunca lo trató de otra manera y ahora lo estamos viendo unas repercusiones acá con su hijo y los ataques era acerca de homosexualismo. Entonces comienza este hombre a confesar que cuando era joven tuvo unas batallas de eso y nunca lo había confesado. Se había separado de eso cuando vino el Señor, jamás volvió a eso, venció eso, pero ahora estaba persiguiendo, esas transferencias estaban siendo perseguidoras, iban tras sus hijos, iban tras sus hijos. Entonces, tenemos que vencer, vencer totalmente. Eso, la confesión tiene un poder grandísimo, la confesión.
el ser transparente, ¿verdad? No es que vamos a publicar las cosas en las redes sociales o en el periódico, pero tiene grande poder cuando usted es honesto con Dios especialmente y decir, yo estaba, bueno, en este caso, yo estaba atada, estaba teniendo ataques de este tipo, tal vez con el homosexualismo, tal vez con el lesbianismo, tal vez con la pornografía, tal vez con robar, personas que tienen la mano como que tienen ese deseo de coger lo que no es suyo y batallan con eso, ¿verdad? Y uno venir delante del Señor y ser transparente, Señor, pero ya ahora que yo soy una mujer transformada y lavada por tu sangre y todo eso, yo también te pido que todo esto quede atrás y que no tenga poder sobre mis hijos. Y que no venga a tocar a mis hijos, a las próximas generaciones. Y uno tiene que hacer oraciones intencionales, sabias, ¿verdad? Con la autoridad que el Señor nos ha dado, protegiendo también a los que están después de nosotros. Porque tal vez hoy nosotros estamos bien, pero nuestros hijos pueden batallar con eso, o los nietos, etcétera. Entonces, de una manera que podemos garantizar paz en nuestros hijos en cuanto a esos ataques o eventos en nuestra vida que experimentamos, va a ser venciendo, cortando esas raíces, cortando esa transferencia, dándole cáncer. Usted sabe cuando usted está transfiriendo algo y usted dice, ah, eso no era lo que yo quería transferir. Tal vez no eran 20 pesos, eran 10. Déjame darle cáncer. Ya ahí se cortó la transferencia. ¿Ok? Entonces, el rey David tuvo una vida constantemente en guerras, peleas, batallas, mucha sangre. Al tal punto que cuando estaban construyendo el templo, el Señor le dijo a David, tú no me vas a construir el templo, hay mucha sangre en tus manos, pero Salomón, tu hijo, lo va a poder hacer. En un punto estamos viendo que hubo una transferencia generacional y que de David se le transfirió a su hijo el poder, ¿verdad?, de hacer ese trabajo. No a todos los hijos de David le sucedió igual. Hubieron otros hijos de David que recibieron transferencia negativa y de pecados generacionales, especialmente en el área sexual. Hubieron violaciones, hijos que violaban, habían de diferentes cosas, rebeldes, etcétera. Pero a este hijo Salomón tuvo una transferencia positiva. Abraham rechazó al primogénito. El primogénito de Abraham fue el hijo de Agar, la sirvienta, la sierva. Abraham estaba viejo pero tenía una promesa con su mujer Sara. Y dice que como no veían la promesa llegar, Sara tuvo la gran idea, yo le digo la gran metida de pata, pero bueno, la gran idea de decirle, mijo, vas a tener que meter a la sierva y que ella te dé el hijo. ¿Para luego qué? Para luego abrir una puerta ahí de rechazo, un rechazo. Él rechazó al primogénito y amaba a quién? Al hijo de la promesa, no de la esclava. Él amaba a Isaac. ¿Qué sucedió luego? Isaac tuvo un hijo primero, un primogénito, y lo rechazó también. Y bendijo al otro. Cuando usted mira luego a Jacob, rechaza a 11 de sus hijos. Y luego amaba a José. Tenía uno preferido, pero rechazaba a los otros. Y cuando viene Jacob y se encuentra, ¿verdad?, con José, quiere repetir lo mismo, bendiciendo al menor como si fuese el primogénito. ¿No has escuchado eso? Que bendijo al menor. Pero José no quería. Él quería cortar esa transferencia, él quería acabar con esa maldición generacional. Y usted lee en Éxodo capítulo 20 verso 5 que dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, el Señor, por esa palabra, ¿verdad? Nos podemos mirar que el Señor viene y visita y mira y, y examina, ¿verdad? Las siguientes generaciones, la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación, de ver si aborrecen el nombre del Señor.
sus mandamientos, su palabra. Entonces ocurre una transferencia, el Señor lo permite, ocurre una transferencia del mal que padecieron los padres sobre los hijos. Está interesante, ¿verdad? Por eso es que nosotros necesitamos tener responsabilidad. Nuestra responsabilidad de renunciar a ser puente de transferencias negativas, de maldiciones, de pecado y decidir entonces ser esa ficha que cambia, que transforma para bien y para bendición nuestras próximas generaciones. Y lo vemos así, eh, por ejemplo, en la mentira. Esos fueron ejemplos de rechazo. En la mentira, Abraham en Egipto mintió, Isaac su hijo en Egipto mintió, Jacob también, su nombre significa usurpador, que es tramposo, traicionero. Los hijos de Jacob le mintieron, especialmente cuando metieron a su hijo en la cisterna y todo eso y dijeron que se había muerto. Sus hijos mintieron. Sí, la mentira viajó hasta la cuarta generación de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob. Cuéntelo para que veas que la palabra de Dios está veraz, certera, precisa. Entonces, el rechazo, como les dije ahorita, el rechazo, Abraham rechazó a Isaac. Isaac le dio la bendición al que no era. Esaú rechazó la primogenitura, la vendió, no le interesó. La cambió por lenteja. ¿No te conoces esa historia? Jacob rechazó sus hijos para amar al pequeño. Jacob después también viene cuando va a declarar la bendición sobre sus nietos. Nuevamente quería darle la bendición al que no era. Entonces, los espíritus y estas transferencias generacionales viajan, viajan, viajan y son transferidos de generación en generación. Y de ahí es que tenemos que ser responsables. Nosotros tenemos que ser responsables. Hay una responsabilidad de nosotros, los padres, de nosotros, en cualquier posición en qué punto de generación usted está parada. Usted hay responsabilidad en su vida para no dejarle cuentas pendientes a sus hijos y a las otras generaciones en el mundo espiritual. ¿Ven? En el reino en el gobierno de las tinieblas. Necesitamos poner la notificación en el reino en lo espiritual de que nosotros renunciamos ya a todo eso que era maldición, a todo eso que era pecado, a todo eso que era amargura, a todo eso que era... Nosotros renunciamos a eso, somos lavados, nuevas criaturas en Cristo y no queremos tampoco que eso se siga pasando a nuestras generaciones, sino que queremos dejarle una herencia de bendición que se desata por medio. ¿Usted sabe cómo usted deja herencia de bendición a sus hijos y a las demás generaciones? Eso se desata por medio de la obediencia. Esa es la clave. Usted quiere ver a sus generaciones, sus hijos, nietos, bisnietos, etcétera, bendecidos. Usted sea obediente. Yo tengo que ser obediente al Señor. Eso desata bendición. A mi vida, claro que sí, pero también hay un efecto en los próximos, en los que están después de mí. Ujú. Consagración de santidad. Tenemos que vivir en santidad. ¿Eso me trae bendición a mi vida? Claro que sí. Yo predicaba el sábado. El tema era firme en las alturas en la convención, en la conferencia de las damas, firme en las alturas. Y el Señor me dio un tema. Mantente firme en santidad. Porque no podemos estar firmes en las alturas si no tenemos y vivimos en santidad. Porque nada que es santo puede estar arriba. Nada que no esté viviendo en santidad tiene privilegios espirituales en las alturas. Tenemos que mantenernos en santidad. La santidad que yo vivo para agradar al Señor me beneficia a mí, para mi salvación y todo eso, pero también beneficia. Es ejemplo, trae favor a mi hogar, beneficia a mis hijos, beneficia a mis nietos, beneficia, aunque no hayan nacido todavía, hay unos beneficios, ¿ven? Para ellos en eso. Bien, amén. Entonces, Vamos a terminar, vamos a terminar con eso. Sé que está bien interesante.
Y vamos a utilizar estos minutos hasta las 8 para preguntas o discusión, lo que queramos. Y entonces el próximo lunes, déjenme ver qué día es el próximo lunes. Hoy es 26. El próximo lunes es 2 de junio. Entonces ahí ya, pues primero Dios, traemos el tema de, eh, de que le hablé al principio, de los espíritus sexuales. Vamos a hablar de eso. Si Dios así lo permite, amén. Vamos a hablar de otros temas también para que se vaya teniendo más o menos la idea. Transferencia a causa de la música, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los síntomas de la operación de una transferencia y también vamos a hablar acerca de cómo alcanzar inmunidad contra las transferencias. Cómo, ¿verdad? Pues, ¿cuál es la vacuna? Para ver si yo estoy cerca de una persona con amargura, ¿cómo yo me puedo ser inmune a eso? Porque yo no quiero que me contagien de amargura, yo no quiero Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo yo alcanzo inmunidad en esas áreas? Vamos a estar hablando de esos temas muy, muy interesantes. Y yo sé también, hay un capítulo que se llama La importancia de saber elegir un manto o cobertura. Ese está también muy interesante y vamos a estar discutiéndolo más adelante. Yo creo que vamos a estar en estos 3 lunes más. Ya llevamos con hoy 3 lunes en esta serie de transferencias y posiblemente vamos a estar 3 lunes más, tal vez 4, pero yo espero que en 3 la terminemos. Amén. Así que vamos a discutir y continuamos el otro.